Una producción de Drop. Advertencia. Cierra la puerta y métete debajo de tus sábanas, porque la historia que te voy a contar puede resultar muy perturbadora. Escúchala bajo tu propio riesgo. Bienvenidos temporistas, soy Dan Tempo y esto es Historias de Terror antes de dormir. Yo sé que muchos de nosotros tenemos cierto miedo a los hospitales. Incluso ustedes me han compartido sus peores experiencias en esos lugares, momentos en los que se encontraron entre la vida y la muerte, personas desconocidas que los visitaron y algo más. Quiero agradecer a Traditional Market 85 por compartirnos esta aterradora historia que sin duda los va a dejar sin poder dormir. La niña que nunca fue dada de alta. Mi nombre es Clara Medina. Tengo 42 años y durante más de una década me dediqué a la enfermería con todo lo que eso implica. Jornadas extenuantes, situaciones límite, muertes inevitables y una paciencia que muchas veces tienes que sostener con alambres invisibles. Pero lo que me quebró no fue el estrés ni el cansancio, ni siquiera ver morir a niños y adultos por igual. Lo que me sacó para siempre del oficio fue algo que nunca pude explicar, algo que ni la medicina ni la lógica pueden procesar. Esto ocurrió en el Hospital Juárez de México, uno de los hospitales más antiguos y con más historia de todo el país, un lugar que ha visto guerras, epidemias, terremotos y que, si pudiera hablar, creo que se limitaría a gritar. No estoy siendo poética, hay un aire extraño ahí, un peso, como si los pasillos recordaran a los que murieron ahí. En 2019 me asignaron al área de cuidados paliativos en el ala oriente del edificio antiguo. Esa sección está a medio remodelar desde el sismo del 2017. Algunas habitaciones están clausuradas, otras apenas funcionales. De día parece una zona olvidada, de noche es otro mundo. Mi primer turno nocturno fue un martes. Mi compañera habitual, Carla, pidió el día libre por ansiedad. Ese lugar me hace sentir observada, me dijo por mensaje. Yo me reí, pensé que era una exageración. No lo era. Esa noche, como muchas otras, el hospital estaba en silencio absoluto después de las 10. Solo el pitido intermitente de los monitores, el goteo constante de las bolsas de suero y el zumbido tenue de las luces fluorescentes llenaban el aire. Tenía 5 pacientes terminales, 3 dormían profundamente, 2 estaban sedados, todo tranquilo, hasta las 2:26 de la madrugada. Lo recuerdo exacto porque justo estaba notando los signos vitales cuando escuché un llanto muy suave, proveniente del fondo del pasillo, un llanto infantil, corto, triste. No era un grito ni una rabieta, era como si alguien llorara bajito, a espaldas de mí. Pensé, ¿se metió algún niño a esta hora? Fui a revisar. Tomé mi linterna y caminé hacia el área clausurada. Las luces de ese sector no funcionaban bien, muchas parpadeaban y otras simplemente estaban muertas. La pintura de las paredes estaba descascarada, el piso estaba cubierto de manchas antiguas y había carteles viejos con letras casi borradas que decían área restringida. Me acerqué a una de las puertas cerradas con cinta amarilla. El llanto parecía venir de ahí. Toqué. Nadie contestó. Abrí con cuidado. Adentro no había nadie, solo una camilla oxidada, un cubrebocas infantil en el suelo y una vieja muñeca rota, sin ojos. Fue entonces cuando escuché el clic de una puerta abriéndose detrás de mí. Volví rápidamente hacia el pasillo y vi que la puerta del cuarto 408 estaba entreabierta. Esa habitación la había dejado cerrada y dentro estaba Sara, una paciente en estado vegetativo desde hacía semanas. No hablaba, no reaccionaba. Cuando entré, la encontré como siempre, acostada, pero había algo fuera del lugar. Una silla de ruedas vacía estaba ahora junto a su cama, cuando normalmente la teníamos en la esquina, como si alguien lo hubiese usado para sentarse a su lado. Y entonces ocurrió lo imposible. Sara abrió los ojos. Fue muy despacio, como si cada párpado pesara toneladas. Sus pupilas estaban dilatadas y no enfocaban mi rostro, ni la luz tenue de la lámpara de la esquina. No, su mirada se dirigía directamente hacia el rincón más oscuro de la habitación, un punto exacto, donde la lámpara no alcanzaba a iluminar del todo, como si la sombra ahí fuera más densa que en cualquier otro sitio. Me quedé congelada.
A Sara no se le habían abierto los ojos en semanas. Los médicos decían que su cerebro ya no registraba casi ninguna actividad, que lo poco que quedaba era vegetativo, reflejos básicos. Pero en ese momento había algo más. Un temblor casi imperceptible agitó sus labios secos y agrietados, y entonces, sin siquiera girar la cabeza, pronunció una frase que no debió ser posible. La niña ya entró. Su voz era rasposa, baja, como la de alguien que acaba de despertar tras años de coma. No mostraba miedo, ni emoción, ni duda, solo una afirmación escalofriantemente certera. Me tomó varios segundos reaccionar. Quise hablarle, hacerle preguntas, pero antes de que pudiera articular palabra, Sara volvió a cerrar los ojos, como si nada hubiera pasado. Su rostro volvió al mismo estado inerte de siempre. Era como si todo hubiese sido un acto reflejo, pero yo sabía que no lo era. Miré hacia el rincón que tanto le había llamado la atención. No había nada, pero el aire estaba frío, casi como si la temperatura hubiera descendido de golpe solo en esa habitación. Me acerqué un paso y sentí que algo me observaba desde ahí, desde donde no podía ver, una presión detrás de los ojos, un escalofrío que recorrió mi espina desde la nuca hasta la cadera. Me alejé de inmediato. Corrí a la estación de enfermería, quería respuestas, quería pruebas. Encendí el sistema de cámaras. Lo primero que vi fue una pantalla en negro con estática, como si algo hubiese interferido a la señal. Cambié a otra, lo mismo, pero al pasar a la cámara del pasillo frente al cuarto 408, apareció una imagen congelada en el tiempo. Ahí estaba, una figura pequeña, inmóvil, justo en el centro del encuadre, una niña, de espaldas. Sus brazos caían a los lados como si no tuviera fuerza, el cabello largo, pegado al cráneo, desordenado, cubriéndole gran parte de la espalda. La bata blanca, demasiado grande para su cuerpo, la arrastraba por el suelo como una sábana mojada. No se movía, no se giraba, pero estaba viva. Lo sentía. La imagen parpadeó, la estática volvió. Luego, la pantalla se puso completamente negra. Me obligué a actuar a pesar del miedo, a pesar de que mi cuerpo me pedía salir corriendo del hospital sin mirar atrás. Tomé valor y me dirigí al pasillo. Cuando llegué, el lugar estaba vacío. El silencio era tan espeso que podía escuchar mis propios latidos golpeándome los oídos. Avancé despacio, mirando a ambos lados, y entonces lo vi, en el suelo, justo frente al cuarto 408. Había huellas húmedas, del tamaño de un niño pequeño, huellas descalzas, claras, recién marcadas. Me arrodillé para verlas mejor. Pisé una sin querer y sentí algo que no tiene lógica. El suelo estaba congelado, como si alguien hubiera dejado hielo derritiéndose en ese punto exacto. Las huellas continuaron unos metros y luego desaparecieron abruptamente, como si la niña se hubiese desvanecido en el aire, como si nunca hubiera estado ahí. Volví al centro de monitoreo, más nerviosa que antes. Fue entonces que noté algo que me hizo contener la respiración. La habitación 412 marcaba movimiento. Esa sala llevaba más de un año cerrada. La sellaron después del caso del paciente psiquiátrico que se quitó la vida. Él afirmaba que una niña lo visitaba cada noche. Decía que lo llamaba desde el techo, que le hablaba mientras él dormía. Los médicos archivaron todo como producto de su trastorno. Incluso los guardias se burlaban del tema, pero en ese momento ya no me parecía tan descabellado. Fui hasta la puerta. La cerradura estaba rota, colgando como si alguien lo hubiese forzado desde dentro. Empujé con cuidado. Al entrar, el cambio de temperatura fue inmediato. El aire era denso, húmedo, casi irrespirable. El olor era penetrante, mezcla del medicamento vencido, paredes húmedas y algo más, algo parecido a tierra vieja y flores podridas. La cama estaba revuelta, aunque nadie dormía ahí hace meses. Las sábanas parecían haber sido movidas recientemente, pero lo más perturbador no estaba en la cama, estaba en la pared. Un dibujo infantil, mal hecho, torpe, como si lo hubiera hecho una niña de 6 o 7 años. Estaba pegado con cinta amarilla ya desintegrada. El papel estaba arrugado, sucio, pero lo que mostraba me erizó la piel. Una niña con el cabello largo, una bata larga arrastrando, y donde deberían estar sus ojos, solo había 2 manchas rojas, como si las hubiese tachado a la fuerza. A su lado, una figura más alta. Era una mujer, una enfermera, con el gorro blanco y el uniforme, colgada del cuello, con la lengua de fuera. No podía ser coincidencia. Era
mi uniforme, era mi rostro. Sentí náuseas, el corazón me retumbaba en las sienes. Salí tambaleándome de la habitación, sintiéndome observada desde todos los rincones. Corrí por el pasillo como si algo invisible me persiguiera. Bajé a la planta baja, golpeé el cristal de la caseta del guardia. Nada. Él dormía, como si todo el hospital estuviera atrapado en una burbuja de tiempo. Y entonces, al girarme hacia la puerta de salida, la vi, reflejada en el cristal, una niña de pie, silenciosa, justo detrás de mí. No tenía rostro, solo una mancha gris donde deberían estar sus ojos y la boca. No se movía, pero su presencia era abrumadora. Volteé con brusquedad y no había nadie, solo el frío, el silencio y en el suelo un objeto que no había estado ahí antes, una pulsera hospitalaria infantil, rota, sucia, con la tinta deslavada. Solo se alcanzaba a leer un fragmento borroso. Paciente E. No dormí esa noche, no comí al día siguiente, no hablé con nadie, pero volví. Tenía que entender. Me metí al archivo físico de pacientes. Le pedí a un viejo camillero que me dejara revisar registros del pabellón pediátrico, el que se derrumbó en el terremoto de 1985. Y sí, ahí estaba. Expediente 017. Edad 6 años. Sexo femenino. Nombre desconocido. Causa de muerte traumatismo severo. Nota médica: falleció durante evacuación. Nadie la reclamó. Enterrada en fosa común. Desde esa noche no volví al hospital, pero ella sigue apareciendo. La han visto en cámaras, en los pasillos clausurados, en los monitores, en los sueños de pacientes moribundos. Algunos dicen que fue olvidada y que aún espera que alguien la dé de alta. Otros aseguran que ya no es una niña, sino algo más, algo que habita en los rincones del dolor, entre los muros de la desesperación, un recuerdo encarnado, un eco que camina descalzo. Yo solo sé que, cada vez que cierro los ojos, la veo de nuevo, parada, a los pies de mi cama, esperando. Espero que esta historia les haya gustado. Si es así, sigan este podcast en Spotify, ya que estamos a punto de llegar a los 100,000 seguidores. También síganme en Instagram, búsquenme como Dantempo Plus. Y sin más, buenas noches, querido amigo y amiga mía. Una producción de Drop.